Hoy empieza extraoficialmente la Copa Mundial porque es el día esperado en el que le presentaré al mundo mi Power Ranking de Norteamérica 2026. Tras mi sonoro fracaso en Qatar 2022, he vuelto con el orgullo intacto por una revancha. No aspiro a que estén de acuerdo conmigo, no soy tan iluso, pero sí aspiro a que, si no lo han hecho, se suscriban ya al canal, porque en ningún otro lado van a encontrar una mejor cobertura de la Copa Mundial 2026 que aquí en Mundialazo. Empezamos pues con este Power Ranking y claro, solo es la primera parte. La segunda parte llegará un mes y medio después, cuando sea momento de rendir cuentas y encontrarme conmigo mismo para saber si esta vez lo hice bien o si volví a hacer el ridículo. Vamos pues a esta lista de 16 equipos. Son 16 porque así facilito la evaluación cuando acabe el Mundial, cuando repasemos quiénes son los 16 de este ranking y cuántos de ellos finalmente se metieron en octavos de final. Empecemos entonces por Estados Unidos, que debería alcanzar la fase de octavos de final en su condición de anfitrión. Lo difícil es evaluar en su grupo en qué lugar va a quedar Estados Unidos, porque es un grupo muy parejo donde va a haber seguramente muchos empates y puntos repartidos entre Paraguay, Turquía, Estados Unidos, un poquito también Australia, y en función de en qué lugar queda Estados Unidos en su grupo, pues es difícil evaluar cuál va a ser el siguiente rival, porque puede pasar cualquier cosa. Lo que ha demostrado Estados Unidos hasta ahora es que es un equipo confiable cuando enfrenta a equipos de segundo plano y que no le alcanza ni le va a alcanzar seguramente contra equipos de élite. Tiene a un Weston McKennie en el mejor momento de su carrera, gran temporada con la Juventus, a pesar de que a nivel colectivo fue muy mala. Christian Pulisic, tanto a nivel colectivo como individual, su año en el Milan fue malísimo y es una pena porque venía siendo la gran figura del Milan y el Mundial no llega en el mejor momento de Pulisic, más bien todo lo contrario. Los delanteros están bien. Fran Balogun está metiendo esos goles que necesitaba la selección de Estados Unidos e incluso Ricardo Pepi también está aportando lo suyo, así que por goles no va a ser su problema. Vamos a ver en defensa cómo se comporta el equipo de un Mauricio Pochettino que no ha hecho hasta ahora un buen trabajo, ha sido decepcionante, pero la evaluación viene 100% en el examen final. Apenas ahora empieza a evaluarse realmente el trabajo de Mauricio Pochettino y en función de cómo le vaya en el Mundial habrá sido una buena o una mala decisión apostar por un técnico que en definitiva no tiene en sus manos a una generación tan fantástica como podía vislumbrarse hace 4 o 6 años sobre Estados Unidos cuando jugara en casa y fuera una gran favorita, algunos proyectaban, para ganar el Mundial. Nada de eso, pero lo suficiente para meterse de panzazo en este Power Ranking. Tengo a 2 equipos africanos en este top 16 y ninguno de ellos es Senegal. Apuesto antes por Costa de Marfil, que vuelve a los mundiales tras haberse ausentado por no haber logrado su clasificación ni a Rusia 2018 ni tampoco a Qatar 2022. Lejos quedan ya los tiempos de aquella decepcionante generación irrepetible comandada por Yaya Touré y Didier Drogba. No tiene esos nombres ahora Costa de Marfil, pero sí tiene futbolistas bastante interesantes. Nicolas Pepe, que tuvo una temporada extraordinaria en el Villarreal, es un ejemplo. Y sobre todo Yan Diomandé, extremo izquierdo de apenas 19 años, que es eléctrico, que puso de cabeza a la Bundesliga con el RB Leipzig y que lo seguirá haciendo seguramente muy pronto en la Premier League y que en este Mundial tiene su primera ventana para demostrar lo grande que puede llegar a ser Yan Diomandé. Vayan apuntando ese nombre. Lo demás es un equipo sólido, un equipo atractivo, un equipo que clasificó de manera convincente a la Copa Mundial de manera invicta
sin los problemas que tuvieron otras potencias históricas como Nigeria, Camerún, etc. Costa de Marfil creo yo que puede hacer un buen mundial. Hizo una Copa Africana de Naciones donde no llegó muy lejos, pero por esas cosas que tiene el fútbol contra Egipto, haciendo un buen partido, quedó eliminado. Y tiene esas ganas de reivindicarse después de haber decepcionado durante 3 mundiales, después de haberse ausentado en los 2 siguientes. Es un buen bloque, tiene jugadores bastante decentes y sin que sea un equipo que deba ilusionar demasiado, sí creo que opta por jugar octavos de final. El principal candidato a caballo negro del Mundial 2026 es Noruega. Pero esta es una condición sumamente problemática porque alberga una contradicción. Esperar una sorpresa, por definición, es una paradoja. Ya no te puede sorprender si la estás esperando. En todo caso, lo que sí puede hacer es decepcionarte. Y creo yo que las posibilidades de decepción de Noruega en este mundial son amplias, sobre todo porque tiene un camino al éxito muy bravo. En la fase de grupos se tiene que medir con Francia y con Senegal. Si logra un razonable segundo lugar, le espera en 16avos de final el segundo lugar del grupo de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Cualquiera va a ser un equipo que me parece a mí debería avanzar en ese hipotético cruce de 16avos. Así que para mí Noruega no estará ni siquiera en octavos. Lo pongo aquí entre los 16 candidatos porque tampoco quiero concentrar mi Power Ranking exclusivamente de los probables cruces que quizás al final no ocurran. ¿Cuál es la fortaleza de Noruega? ¿Por qué todo el mundo piensa que puede trascender? Pues primero porque demostró una tremenda capacidad de aplastar a sus rivales en la eliminatoria mundialista. No solamente porque dejó fuera a Italia y lo mandó al repechaje, sino porque arrasó en cada partido. Ganó todos sus encuentros y fue el mejor equipo, no de su grupo, sino de toda la UEFA. Luego, su principal aval y a la vez el mayor riesgo está en su superdependencia en que Erling Haaland tenga un buen torneo. Sabemos lo que es capaz, pero también sabemos que a estas alturas de la temporada suele apagarse y 2026 no ha sido la excepción. Su producción goleadora en estos meses, por lo menos en los previos al verano, suele ser baja y ahí está una de las grandes incógnitas. No que dependa al 100% Noruega de Erling Haaland, porque tiene buenos jugadores, porque tiene a un lateral derecho muy capaz como Ryerson, porque tiene a un Martin Odegaard que ciertamente no anda bien. 2026 ha sido un año muy problemático para el mediocampista del Arsenal por sus problemas físicos. Tiene el regreso de Fredrik Orsnes, un jugador del Benfica que estuvo retirado de la selección durante muchos años y que le va a elevar el nivel en el mediocampo. Y tiene a Antonio Nusa, que es de esos jugadores intermitentes, pero si encuentra su mejor nivel justo en las semanas de juego de la Copa Mundial, entonces puede ser una de las grandes revelaciones el extremo del RB Leipzig en esta Copa del Mundo. Lo que más me gusta de Colombia en esta Copa Mundial es su calendario. Un camino bastante propicio para meterse en octavos de final. Un grupo en el que en el papel tendría que quedar segundo detrás de Portugal. Y por lo tanto un cruce en el que también hipotéticamente se estaría enfrentando a Croacia si esta queda segunda de su grupo por detrás de Inglaterra, lo que parece bastante probable. Una vez ahí, seguramente estoy cometiendo el mismo error de cada 4 años, subestimar a una selección que ha demostrado ser tan ultra competitiva como la croata, pero aún así, aún llegando a semifinales en el último mundial y a la final del penúltimo mundial, ahora sí creo que a Croacia no le debería de alcanzar porque sigue teniendo a los mismos referentes con la edad que tienen ya tanto Ivan Perisic como Luka Modric, y los jóvenes no han acabado de cuajar. Por ejemplo, el líder en defensa, Joško Gvardiol, que debería de ser una de las garantías, prácticamente no jugó
en toda la temporada. Dicho lo anterior, Colombia debería ganar ese hipotético partido y sus mejores argumentos están en ataque. Obviamente, Luis Díaz es uno de los futbolistas más importantes, no de Colombia, sino de esta Copa Mundial, y necesitará el equipo sudamericano que esté inspirado, pero además tiene al campeón goleador de Portugal, Luis Suárez, al campeón goleador de la Liga Rusa, John Córdoba, a una tercera alternativa como Cucho Hernández, que no anduvo mal con el Betis, fue goleador del equipo que acabó metiéndose en puestos de Champions League. Además de todo esto, la selección Colombia tiene a un motor que deberá encender como lo hizo en la Copa América. Un Richard Ríos que, si logra tener un nivel similar al que le vimos hace un par de años, las aspiraciones de Colombia se van a disparar. Problemas, la defensa. Entre todos los equipos que clasificaron de CONMEBOL, el que peor defiende es Colombia. No hay seguridad en defensa ni tampoco en la portería. Y el otro gran problema, que lo dejé hasta el final por obvio, porque todo el mundo lo conocemos, es el aferrarse a James Rodríguez, a esta versión de James Rodríguez que no solamente no da garantías, sino que parece una receta al fracaso. En la medida en la que James Rodríguez juegue lo menos posible y Colombia sepa adaptarse a ello, sus aspiraciones serán mucho más altas. No es descabellado asegurar que Ecuador es hoy por hoy la tercera potencia del continente. Lo demostró en las eliminatorias de CONMEBOL, donde a pesar de partir con menos 3 puntos de castigo, acabó siendo sublíder una vez concluida la eliminatoria. Recibió 5 goles en el camino y es una selección que no tiene demasiados argumentos en ataque, pero que tiene una muy buena idea colectiva y sobre todo que tiene el arma más importante en un mundial. Un mundial se juega en parte a meter goles, que son necesarios, pero sobre todo a no recibirlos. Y en eso es experta la selección ecuatoriana, porque tiene a lo mejor de lo mejor. En la final de la Champions no vimos argentinos, sí vimos ecuatorianos y en los dos equipos. Y no se trata solo de William Pacho y de Piero Hincapié, también de Moy Caicedo, súper establecido en la élite del fútbol, y de un Ordóñez que ahora juega en el Brugge, pero es cuestión de tiempo para que también lo haga en uno de los grandes equipos del continente. Ecuador tiene lo más importante, un equipo sólido, un equipo con claridad cuando tiene la pelota, y va a ser muy difícil de vencer en esta Copa Mundial. Si algo nos ha enseñado la historia de los mundiales, es que es tan difícil ganar 2 Copas del Mundo consecutivas como ser la sorpresa del mundial en 2 ediciones seguidas. Y ante este reto monumental se encuentra la selección de Marruecos, tras haberse convertido en la primera selección africana en llegar hasta semifinales en el mundial pasado. Ahora ya todos sus rivales van a tener la guardia bien en alto, saben a lo que se enfrentan, no solo por lo que hizo Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, sino por lo que viene haciendo desde entonces. Una selección que prácticamente no pierde partidos, y para un partido que perdió en la final de la Copa Africana de Naciones, al menos en los libros, lo acabó ganando. Pero más allá de su polémica conquista de la Copa Africana, esta selección de Marruecos presenta muchas caras nuevas respecto a lo que vimos hace 4 años. Es verdad que la base de esta selección, que le daba seguridad y alta competencia, es nueva. Ya no está el capitán Saiz, Aguerd lesionado, Amrabat no volvió nunca al nivel en el que se encontró durante ese mes de finales de 2022 en Qatar, pero lo que sí tiene Marruecos es a un Achraf Hakimi que no ha hecho más que crecer en los últimos años desde que ya fue figura del equipo en Qatar 2022, y sobre todo la irrupción de Brahim Díaz, ahora ya como jugador marroquí y siendo un futbolista capaz de resolver partidos por sí mismo. Eso que nunca acabó de ser Hakim Ziyech en la última versión de Marruecos, ahora lo tiene, y con eso
claramente tiene un as, no bajo la manga porque todo el mundo lo conoce, pero sí un as en su abanico muy importante, la selección de Marruecos, que juega en contra de las altas expectativas y del calendario, porque así como comenté que tengo entre los 16 elegidos a Noruega, aún pensando que no se va a meter a octavos de final, lo mismo me pasa con Marruecos. Si este ejercicio fuera puramente basado en cómo veo los cruces, no metería a Marruecos. Creo que es una de las 11 selecciones más peligrosas, pero contradictoriamente creo que no se va a meter en octavos de final porque tiene en su grupo a Brasil y a Escocia. Lo natural es que acabara segundo lugar. Y si acaba segundo lugar, se enfrentará al segundo puesto del grupo de Países Bajos, Japón y Suecia. Contra Suecia tendría oportunidades, contra Japón y contra Países Bajos también, pero siento que en general ese cruce no le va a venir bien a Marruecos y que se va a quedar en 16avos de final. La selección de Bélgica por fin ha logrado exorcizarse de ese fantasma del caballo negro que no le hizo ningún bien. Ahora tiene dos ventajas. A diferencia de Noruega, que ahora es el heredero del caballo negro, tiene, además de sacarse esa presión, un calendario bastante asequible. No podía tener un grupo más fácil de inicio y con los cruces, dependiendo de quién le va tocando, creo que Bélgica puede llegar más lejos de lo que cualquiera espera. Porque ahora sí, a diferencia de otros mundiales donde la generación dorada decepcionó a aquellos que esperaban que hiciera cosas magníficas, ahora sí, Bélgica, no digo que va a ser campeón del mundo, porque no, pero sí puede llegar lejos. Tiene a jugadores que permanecen todavía de la generación dorada. Thibaut Courtois claramente es su mayor fortaleza y vaya que lo van a necesitar porque en defensa, si de por sí en sus mejores años estaba muy justito, ahora está peor que nunca Bélgica, pero además cuenta con los jugadores del Napoli que tuvieron pocos minutos y que son una incógnita, pero vamos a ver en su último baile cómo andan Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. No puede depender de ellos el caudal ofensivo de Bélgica. Para ello tiene a dos de los mejores extremos de la Premier League, Jeremy Doku y Leandro Trossard, que fueron estrellas en el Arsenal y en el Manchester City, que disputaron el título en Inglaterra hasta las últimas jornadas, y tiene a otros jugadores de muy buen nivel y muy buen torneo. Lo que hizo Salmaker en un desastroso Milan fue muy destacado, lo que hizo Tielemans en el Aston Villa también. Así que cuenta con un entrenador que no es el más óptimo para desarrollar talento. Rudy García me parece a mí que no es el tipo adecuado para llevar a buen puerto a esta selección de Bélgica, pero sí creo que tiene a jugadores muy buenos y que tiene un muy buen camino para llegar mucho más lejos de lo que todos creen, porque la principal fortaleza de Bélgica esta vez no son las expectativas que hay en torno a ellos, sino todo lo contrario, el peso que ya no tienen en su... Entre las selecciones favoritas de siempre, mi menos favorita para Norteamérica 2026 es Alemania. No hay que perder de vista de dónde viene la Mannschaft. De dos papelones tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, en donde no pudo superar ni siquiera la fase de grupos. Una selección que antes de eso no solo es que haya ganado el Mundial de Brasil 2014, es que era muy difícil encontrar una Copa Mundial en la que Alemania no acabase por lo menos entre los 3 primeros puestos. Eso ya quedó en la historia y la realidad es muy distinta, una realidad de la que intentará escapar el cuadro dirigido por Julian Nagelsmann, pero no lo va a tener fácil. Yo lo que veo en Alemania es una selección talentosa, pero sobre todo frágil. Una selección que tuvo que sacar del retiro internacional a un portero de 40 años simplemente porque no había otro. Una selección que tiene una defensa central explosiva, por llamarla de alguna manera, pero cuando tienes a Schlotterbeck y a Rüdiger, tarde o temprano algo probablemente va a salir mal. En mediocampo sí que hay garantías, pero en 3 cuartos hay mucha calidad,
en construcción. Con Florian Wirtz, con Jamal Musiala, con Lennart Karl. Ojalá puedan llegar a jugar juntos, no en este mundial, pero sí en un nivel óptimo en 2030. Ahí sí podemos hablar de una selección poderosa. Por ahora no, ahora es una selección en construcción, sobre todo en esas zonas que definen los partidos, los grandes partidos. En el ataque, Kai Havertz te puede meter un gol importante de vez en cuando, pero no es ese hombre gol histórico que ha tenido Alemania. Y Voltemade ha demostrado en el Newcastle United que seguramente tampoco es la solución que viene arrastrando desde hace tanto tiempo en la búsqueda de un 9 al nivel de lo que ha tenido históricamente esta Mannschaft, que para mí no va a llegar ni siquiera a cuartos de final. El octavo lugar en mi Power Ranking del Mundial Norteamérica 2026 es Japón. Y les juro que no es por hipster, es solo porque tengo memoria. Con Japón hace falta dos cosas: fe, pero sobre todo memoria. Hay que acordarse de lo que viene siendo Japón en tiempos recientes. En la Copa Mundial pasada estuvo encuadrado en un grupo terrible. No había forma de que saliera vivo con España y con Alemania. Clasificaban solamente dos y Japón no solamente clasificó a octavos de final en ese grupo, sino que le ganó a Alemania y le ganó a España. Después perdió en penales contra Croacia. 4 años antes, en Rusia 2018, Japón también fue espectacular. Vencía en octavos de final 2-0 a Bélgica. En una última jugada, ya estaba el partido 2-2, se lanzaron al ataque y en el contragolpe Bélgica los liquidó. Parte del aprendizaje. No quedó ahí la cosa, porque camino a este mundial, después de lo que vimos en Qatar, esta selección japonesa viene recientemente de ganarle en Wembley a la selección inglesa de Thomas Tuchel. Antes le había ganado a la selección brasileña de Carlo Ancelotti y antes venció por goleada 4-1 a la selección alemana de Hansi Flick en Alemania, lo que significó el despido del ahora técnico del Barça. Así que el Barça tiene mucho que agradecerle a la selección de Japón, a la que solo le falta ese colmillo del que ha carecido en los momentos clave, como contra Croacia o como contra Bélgica. Y también le falta suerte, porque además de estar encuadrada en un grupo muy complicado con Suecia y con Países Bajos, entendiendo que lo natural e incluso exitoso sería quedar en segundo lugar de ese grupo, lo esperaría Brasil, si es que Brasil acaba primero de su grupo y no Marruecos. Ahí podría acabar la historia de Japón apenas en 16avos de final si no logra sacar el primer lugar de grupo. Pero ¿saben qué? Yo creo que Japón contra Marruecos, contra Brasil o contra el que sea, va a avanzar. Le toca, se lo merece. Es una selección que tiene muy claro a lo que juega. Mantiene el mismo proceso con el mismo entrenador, Moriyasu, que fue auxiliar en Rusia 2018 y tomó las riendas como primer entrenador en Qatar 2022. Tiene una baja importante, que es la de Mitoma, el muy buen extremo del Brighton. Pero si una selección no depende de sus individualidades, que son muy buenas, es Japón. Porque Japón es una selección que tiene en su figura al colectivo, la disciplina del mismo y la calidad con la que juega este equipo. Pocas selecciones, y yo pienso solamente en España, tienen la claridad, la calidad y un sistema que va perfeccionando a través de los años. Es un equipo muy sólido, muy disciplinado y con muchísima calidad. Pasan las Copas del Mundo y las convocatorias de la selección brasileña parecen fotocopias del Mundial anterior. Otra vez Casemiro, otra vez Fabinho, otra vez Danilo, otra vez Alexandro, otra vez Lucas Paquetá y por supuesto otra vez Neymar. Y el problema obviamente no es que repitan en la convocatoria una y otra vez cada 4 años, sino que su nivel naturalmente no ha hecho más que bajar. ¿Y cómo esperar mejores resultados con los mismos jugadores de siempre y además con un nivel más bajo del que tuvieron 4 años atrás? La esperanza de esta selección brasileña se llama Carlo Ancelotti.
pero cómo un técnico va a conseguir que este equipo, que nos ha demostrado que su nivel es cuartos de final cada 4 años, irremediablemente se encuentra con un mejor equipo europeo y ahí pierde, ¿cómo le va a hacer con los mismos jugadores para que el resultado sea distinto? ¿Quién pudo haber cambiado a esta selección brasileña? Pues quizás João Pedro, que no fue convocado. Quizás el joven del Chelsea, Estevao, que se lesionó. Pero las alternativas ahora mismo pasan porque ahora sí Rafinha sea el del Barça. Ahora sí Vinicius sea el que a veces es, y cada vez menos, en el Real Madrid. Porque es una selección que, si no, basa ciertamente su poderío en defensa, que no está mal. Tiene una gran pareja de defensas centrales con Gabriel Magalhães y Marquinhos, protagonistas de la última final de la Champions League. Detrás de ellos está Bremer de la Juventus, que no está nada mal, y eso que Eder Militão del Real Madrid se lesionó. Tiene un muy buen portero como Alisson Becker, más allá de que no fue su mejor temporada en el Liverpool. Los laterales siguen siendo de una calidad muy pobre respecto a lo que históricamente ha sido Brasil, más allá de que con Wesley, si es que es titular, se gana algo de lo perdido, pero hay muy poco más que agregar. Quizás el buen año de Casemiro, que hay que reconocérselo, en el Manchester United. Guimaraes, que es un buen futbolista, pero en realidad esta selección de Brasil no tiene argumentos para dejar de hacer lo que hace cada 4 años, que es perder en cuartos de final contra un mejor equipo europeo. Una de las selecciones con mayor potencial, calidad y equilibrio línea por línea es la portuguesa. Cuenta con un portero confiable, con una sólida pareja de defensas centrales, con laterales de élite, con mediocampistas de super élite. No solo es que 3 portugueses jueguen en el Paris Saint-Germain, es que tanto João Neves como Vitinha como Nuno Méndez son super figuras del bicampeón de la Champions League. Por si fuera poco, Bruno Fernández ganó el premio al mejor jugador de la Premier League 2025-2026. En definitiva, Portugal lo tiene todo para ganar el próximo Mundial, pero el problema es que no viene a Norteamérica 2026 a ganar el Mundial. El consenso, empezando por el técnico Roberto Martínez, hasta el último de los aficionados portugueses y no portugueses, no es tanto que Portugal salga campeón del mundo, como que Cristiano Ronaldo acrecente todavía más su leyenda y meta la mayor cantidad de goles posible. Y puede ser que meta algunos en la fase de grupos e incluso en 16avos de final. Pero a partir de octavos de final, cuando los rivales exigen a 11 futbolistas con movilidad, Portugal va a encontrar únicamente a 10. Y esto no es novedad. Ya viene arrastrándolo desde el Mundial de Rusia 2018. Fue más que evidente en Qatar 2022 y ahora en 2026 es una situación insostenible que desgraciadamente lo único que va a favorecer es que Portugal, lejos de una candidata seria, sea el mayor desperdicio de esta Copa del Mundo. En 2025 me gustaba mucho más la selección de Países Bajos. Un medio campo que estaba a la altura de los mejores, si no es que quizás era el mejor del mundo a nivel de selecciones. Hace un año, con Gravenberch, campeón en el Liverpool, Frenkie de Jong, jugador muy importante en el Barcelona del primer año de Flick, Reinders en su última temporada de estrellato en el Milan antes de perder protagonismo con su fichaje al Manchester City. Un año muy malo en general para estos 3, y esto por no hablarles de Van Dijk, que en 2025 estaba pletórico y que tuvo un año nefasto. Verbruggen en la portería, que tuvo una gran temporada con el Brighton, la 2024-25, y que fue un mar de errores en la 25-26. A esto hay que agregarle la poca mordiente que sigue teniendo Países Bajos adelante, más allá de que Malen, cuando llegó a la Roma en la segunda vuelta, empezó a meter goles y ayudó a que el equipo de Gasperini se metiera en la próxima Champions League. No parece suficiente, menos con un Memphis Depay, que es el máximo goleador en la historia de esta selección,
pero que claramente nunca estuvo al nivel de los grandes delanteros neerlandeses, y hoy, por más que dé batalla en Brasil, lo está menos que nunca. La principal duda de Países Bajos, y para mí es certeza, una certeza negativa, está en el banquillo. No creo que Ronald Koeman pueda sacar lo mejor de jugadores que de por sí a nivel de clubes, siendo muy buenos, vienen a la baja, vienen con una mala inercia y tendrán que dar la vuelta a una selección que, eso sí, se le reconoce muy poco. Cuando uno piensa en la selección de Países Bajos, inmediatamente recuerda las 3 finales perdidas, pero pocos reparan en que es una selección que no ha perdido un partido a 90 minutos en el Mundial desde que cayó contra Portugal en octavos de final de Alemania 2006. Así de competitiva es la selección de Países Bajos. Es difícil de vencer, pero sí que en 2025 habría sido mucho más candidata de lo que es ahora. Hay muchos motivos para ser optimista con la selección inglesa, siempre y cuando tengamos memoria, porque entonces recordaremos que cada 4 años es lo mismo. Sin embargo, esta vez sí que puede ser diferente, porque Gareth Southgate, hay que reconocerle que rompió un techo con el que se estaba topando en los tiempos modernos la selección inglesa. No es que no ganara y sigue sin ganar, sino que no competía, no alcanzaba rondas que ya ha alcanzado en años recientes, semifinales en la Copa Mundial de Rusia, final en las últimas 2 Eurocopas, y esto es paso a paso. Claro que ya era el momento de prescindir de un técnico que tenía demasiado amarrado al talento de una selección inglesa, que necesitaba un entrenador que le soltara las riendas y que fuera más coherente con el talento de sus jugadores, y en eso está Thomas Tuchel. La eliminatoria fue sensacional. No solamente es que ganó todos sus partidos Inglaterra, es que no recibió un solo gol en el camino. Luego, claro, ves a sus rivales y concluyes que más le valía. No es primera vez que Inglaterra tiene una gran eliminatoria, y eso nunca ha sido aval para hacer una buena Copa del Mundo. Pero más allá de la eliminatoria, las decisiones que ha tomado Thomas Tuchel, ya veremos si salen bien o mal, pero de inicio son decisiones valientes. No es voy a convocar a Neymar para que no me meta en problemas, por ejemplo. Es Phil Foden no va a ser titular, mejor no me lo llevo. Cole Palmer no está para ser titular, ¿para qué lo quiero desganado y a disgusto en la banca? Porque Foden y Palmer son buenísimos, pero si el técnico considera que por su estatus, si no son titulares, van a restar más de lo que van a aportar al grupo, mejor no los convoca. Ese tipo de selecciones que toman decisiones drásticas suelen tener éxito, y en ese camino a priori va la selección inglesa, que además tiene esa conexión con Estados Unidos, un país al que no pudo acudir en el Mundial de Estados Unidos 94, y donde, bueno, veremos, interesante, que en 2026 Inglaterra, sin jugar en casa obviamente, pero más apoyada que en la mayoría de los mundiales por las características del país anfitrión. Vamos a ver hacia dónde va esta selección inglesa, con el mejor jugador de lo que llevamos de temporada, con un Harry Kane que nunca ha sido el problema de la selección inglesa, pero que tampoco nunca había estado tan bien como llega ahora, el goleador del Bayern Múnich. Yo tenía a Inglaterra honestamente en el tercer puesto de este ranking. De último minuto me arrepentí y lo bajé al 4º, y esta es la razón. Mi error histórico en el Power Ranking previo al Mundial de Qatar 2022 fue poner a Argentina en el 5º lugar. Han pasado los años y ahora estoy ante la disyuntiva de decir otra vez lo que pienso, compartir lo que veo, o unirme a la sinrazón de decir que Argentina va a ganar otra vez el Mundial. Por eso he decidido quedarme a la mitad de las dos posibilidades. Ni quinto, ni primero, pero sí tercero, y así trataré de no tropezar otra vez con la misma piedra. En Argentina veo una situación muy similar a lo que veía antes de Qatar, lo cual, para aquellos que quieran ver a Argentina campeona del mundo otra vez, son buenas noticias.
Pero lo cierto es que cábalas aparte, no hay un jugador en la selección argentina que me invite a pensar, ojo con él, porque con este van a ganar el Mundial. Mi gran error el Mundial pasado no fue subestimar a Argentina. Mi gran error, imperdonable error, fue subestimar ni más ni menos que a Lionel Messi. Creer que ya lo había visto todo tras 4 mundiales de Messi en donde no fue suficiente. Creí yo que esa versión de Messi, a la edad que tenía Messi en 2022, tampoco lo sería. Y vaya, sí lo fue. No fue solamente Lionel Messi. Argentina en aquel mundial tuvo apariciones que no esperábamos y que se fueron dando sobre todo gracias a la inesperada derrota inicial contra Arabia Saudita. Apareció Alexis McAllister, apareció Enzo Fernández en el 11 titular, apareció Julián Álvarez y Argentina necesitará también de irrupciones que le den frescura a esta selección, porque Messi ahora sí aportará cosas, pero definitivamente no va a ganar el Mundial con la menor ayuda posible, como ocurrió en Qatar. No está Ángel Di María, no está Rodrigo de Paul en un nivel en el que podamos pensar que va a trabajar por Rodrigo de Paul más por Lionel Messi. No hay circunstancias favorables que nos inviten a pensar, ojo con Mastantuono, ojo con Garnacho, porque se quedaron en el camino. Y lo que queda es aferrarse a la idea de que Nico Paz puede sorprendernos, ganar minutos y acabar siendo figura en este mundial. Difícil, pero si no es Nico Paz, me imagino que serán muy pocos los que puedan llevar a Argentina más allá de semifinales, que para mí, dependiendo del cruce en cuartos de final, es el techo que tiene esta selección. Ya veremos quién va apareciendo en el camino. Lo que sí es que, dicho todo lo anterior, he aprendido a no subestimar a un equipo que no ha perdido el hambre, que después de ganar el Mundial en Qatar, volvió a ganar la Copa América por segunda edición consecutiva y arrasó en las eliminatorias. Puesto número 2, el campeón de Europa, el tetracampeón de Europa, España, que precisamente tiene su mayor aval para tratar de ganar esta Copa del Mundo en lo que vimos hace 2 años en la Euro de Alemania 2024. No porque España haya sido campeón, sino por cómo fue campeón. Fue un equipo espectacular, convincente y sobre todo dominante. Es muy difícil que en este tipo de torneos veamos a una selección que domine de principio a fin como lo hizo España. Por lo general, o van de menos a más o empiezan muy bien y se desinflan. España, por el contrario, supo demostrar desde el primer hasta el último minuto que era un equipo superior. ¿Podrá hacer lo mismo en el Mundial? Se antoja muy difícil porque el momento de sus individualidades más destacadas está en, por lo menos, duda razonable. El caso de Lamine Yamal es el más importante de todos por las diferencias que debe marcar y porque se lesionó en las últimas semanas de la temporada. Nico Williams, que fue quizás la gran figura en la Euro pasada, no ha tenido un año que invite al optimismo. Y en el medio campo, 2 jugadores que pueden y deben ser tan dominantes como Pedri y Rodri dejan también muchas dudas en su estado físico, sobre todo en el caso de Rodri, que tras su lesión ya no ha vuelto a ser el mismo. La ventaja que tiene España respecto a todas las demás selecciones es que tiene un juego colectivo, una idea de juego que va a través de los años y el cambio de técnicos y que no depende tanto como el resto de selecciones de sus individualidades. Esa es la gran fortaleza de España, pero va a haber un momento del torneo en que sí necesite lo mejor de Lamine Yamal o de Nico Williams o de Pedri o de Rodri y no sé yo si lo va a encontrar. Por lo demás, tuvo una eliminatoria muy convincente. No hay ninguna duda de que España, jugando con titulares o con teóricos suplentes, tiene esta idea de juego a la cual aferrarse y que suele sacarlo adelante, pero tampoco hay duda que la selección española es una en Europa y ha sido otra en Copas Mundiales. Es verdad que lo de Sudáfrica 2010 fue excepcional en toda la extensión del término,
porque ni antes ni después de aquel mundial España ha hecho más que decepcionar. Tan es así que nunca ha logrado jugar ni siquiera semifinales, salvo por aquel mundial de Sudáfrica 2010. La única vez que acabó entre los 4 primeros fue en Brasil 1950 y el formato era de cuadrangular final. Así que la historia en los mundiales no respalda demasiado a la selección española. Su actualidad en este instante tampoco. Si la Copa del Mundo se hubiera jugado en 2025, sería la gran favorita, sin ninguna duda. Pero esto se juega cada 4 años y quizás, solo quizás, no es el momento más óptimo para que España vuelva a ser campeón del mundo. Puesto número 1. ¿Quién creen? Creo que es bastante fácil a estas alturas, ¿no? México, no. La selección francesa. Tengo mis dudas, grandes dudas respecto a Francia, pero he decidido ser conservador en mi pronóstico y apuntar a que Francia ganará su tercer mundial y que se presentará por lo menos a su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo. No será fácil porque ciertamente tengo muchas dudas, pero tengo más certezas que tienen que ver con un caudal ofensivo que no tiene precedentes en tiempos modernos. Francia cuenta con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, cuenta con el último ganador del Golden Boy Desiré Doué, cuenta además con Michael Olise, que fue solamente por detrás de Harry Kane el mejor jugador, no del Bayern, no de la Bundesliga, sino de toda la temporada en Europa. Así de dominante fue Michael Olise, que sin embargo, después del partido en contra del Paris Saint-Germain, después del partido de vuelta, se vino abajo y vamos a ver si recupera sensaciones, porque sí se cayó dramáticamente en estas últimas semanas. Pero además de Dembélé, de Doué, de Olise, tienes a jugadores de la talla de Kylian Mbappé, ni más ni menos, o de Ryan Cherki, que fue una de las grandes revelaciones de la Premier League. En ataque no tiene problemas, no debería de tenerlos la selección francesa. Además se le lesionó Hugo Ekitike, que venía siendo figura total en el Liverpool. Pero en defensa, más allá de William Saliba y sus dudas tras lastimarse en la final de la Champions League, depende mucho de Dayot Upamecano, que tuvo una gran temporada con el Bayern Múnich, pero que sabemos de sobra siempre está a expensas de cometer un error grave en un partido importante. En general, Francia no es un equipo tan sólido, ni en medio campo, ni en defensa, como en otros mundiales, y eso tiene que detectarlo Didier Deschamps. Ahí está la clave. Si Francia, en este último torneo de Didier Deschamps como entrenador, es capaz de cambiar su forma de afrontar un torneo de estos, si Francia por una vez entiende que ahora sí no hay manera de ser conservadores y llegar al éxito, que la gran potencia de Francia está esta vez en el ataque y no en su defensa, entonces Francia tendrá más posibilidades de ser campeón del mundo. Si Didier Deschamps recurre a la receta de siempre, no lo veo tan sólido como en otros años para desaprovechar todo lo que tiene en ataque. Está más que nunca en manos de Didier Deschamps si se quiere despedir como un entrenador no solamente ganador, sino versátil y que puede aprovechar las circunstancias de sus distintos equipos. Otras Francias se invitaban a ser sólidos en defensa y matar al contragolpe. Esta Francia ha de ser mucho más proactiva para cubrir sus carencias defensivas y explotar lo que tiene en ataque que no está al alcance de ninguna otra selección. Dicho lo anterior, aquí quedan mis pronósticos, mi power ranking previo a la Copa Mundial y sobre todo mi prestigio y mi credibilidad. Ahí se los dejo y ya estaremos analizándolo juntos en un mes y medio. Te veo a ti, Barack Feber del futuro, para rendir cuentas. Nos vemos durante todo el Mundial y más allá del Mundial. Cuando suene el himno, el estadio va a temblar. México, Corea del Sur,
Mundial 2026. El mundo se va a dividir en dos tipos de personas, los que estuvieron ahí y los que no. Hazte miembro, entra al sorteo y no te mueras sin haber visto a tu selección en un mundial. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Por alguna razón les gusta verme jugar con la esperanza quizás de que pierda alguna vez, pero vamos a ver si hoy se les da. Vamos a explorar unos nuevos jueguitos. No puedo perder tan rápido, por favor. Pero tampoco me puedo hacer pendejo tanto tiempo, ¿no? Porque no me va a caer un momento de inspiración. Ok, un italiano que no es Maldini, no es Gattuso, no es Pirlo. 2004-2005, Eslovenia. No, sí hay, maldita sea. Bueno, a ver, Eslovenia. ¿Qué pasó?